Bien, bien, empezamos a hacer cositas interesantes. Ya veréis. Nos metemos un poquito a fondo con el editor gráfico, que es algo que nos va a permitir crear animaciones mucho más complejas y mucho más elaboradas, pero no difíciles, y además que van a quedar mucho más orgánicas y mejor. Así que para este episodio podemos empezar desde cero, con esto todo en blanco, para que repasemos un poquito los conceptos básicos. Así que vamos a crear una composición nueva. Vamos a composición, nueva composición, y puede ser como queramos. Así que yo lo voy a hacer de Full HD, 1920 por 1080, 29 fotogramas por segundo, etc. Y duración, pues en realidad con 5 segundos me vale. Y le voy a llamar pelotita orgánica. Vamos a hacer una animación de pelotita orgánica. Esto se va poniendo interesante. Vale. Entonces ahora vamos a crear una capa de forma, es decir, una forma, un objeto. Si os acordáis cómo se hacía, vamos aquí a la herramienta rectángulo, la Q, pero ahora yo quiero la de elipse. Elipse y además quiero hacer un círculo perfecto. Si os acordáis cómo se hacía Shift. Presionamos Shift, entonces el círculo va a ser perfecto. Pero ¿qué ocurre? Un par de cosas. Primero, que no tiene relleno. Así que, ¿os acordáis cómo se hacía? Presionamos Alt y hacemos clic en relleno. Entonces ahora se pone un relleno sólido. Y además voy a hacer otro clic, pero ya sin Alt, para cambiar el color, y le voy a poner una pelotita, pues, roja. Roja está bien porque va a ser muy clarito. Vale, aceptar. Y ahora el trazo lo quiero quitar. Así que Alt u opción, hago clic, hago clic, hago clic, cero, nada, no quiero trazo. Entonces ahora, si hago clic fuera, fijaos, simplemente tengo una pelotita. ¿Qué es la otra cosa que ha pasado? Que el punto de anclaje, mira dónde está. Está aquí como en un lado, que a veces ocurre esto. Si hemos creado un objeto antes y hemos puesto ahí el punto de anclaje, pues bueno. Como vamos a animar el movimiento y la forma de esta pelotita, entonces de momento lo vamos a poner en el centro. Entonces para cambiar el punto de anclaje, ¿os acordáis? Es esta herramienta de aquí, la herramienta panorámica trasera, o la Y. Entonces pinchamos y para que se quede justo en el centro, presionamos comando o control y justo se pone ahí. Siempre que diga comando, en Windows es control. Vale. Entonces, ahora vamos a animar lo más sencillo, la posición desde fuera, desde abajo, hasta aquí, y como que cae, bota y se queda. Vale, sencillito. Entonces, vamos aquí a la posición P, y yo le voy a decir que en el momento inicial, ¿os acordáis? Aquí, al principio del todo, que esté abajo. Así que el valor en el eje Y lo varío. Y digo que esté aquí. ¿Os acordáis, no? Cómo animar la posición. Quiero el primer fotograma clave, después unos fotogramas más adelante, que para adelantar fotogramas es el botón página siguiente. Y si queremos cambiar varios, Shift, página siguiente, y se cambia de 10 en 10. Que muchas veces, normalmente en animación, con dejar un espacio de 20 fotogramas entre fotograma y fotograma clave, es suficiente para una animación. Así que vamos a probar a ver aquí qué tal queda. Así que, bueno, en el siguiente fotograma clave aparece la pelotita, hasta aquí, y en el siguiente, yo creo que va a ser como por aquí más o menos, ahora que ir probando, cae. Entonces fijaos qué sencillo. Súper sencillo, ¿no? Y voy a poner la área de trabajo, la voy a limitar, ¿os acordáis cómo se hacía? Con los atajos B y N. Lo voy a dejar aquí, en 2 segundos, ahí. Entonces, poc. Súper poco orgánico, ¿no? Muy poquito orgánico. Es muy ortopédico. Así que el primer paso para que esto sea un poquito orgánico es convertir estos fotogramas a aceleración, deceleración suave. ¿Os acordáis cómo se hacía? Selecciono todos y F9 o función F9 en Mac. Y entonces ahora, pues, un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor. Pero ahora es cuando entra en juego el editor gráfico. Entonces, vamos a seleccionar la capa y vamos aquí a este botoncito, como os contaba, de editor de gráficos. Y entonces, por defecto, nos aparece aquí la gráfica de la velocidad. Entonces, aquí empieza la magia, porque la aceleración cambia, pero siempre es el mismo tipo de aceleración y el mismo tipo de deceleración. Sin embargo, si yo hago una marquesina y selecciono todos los fotogramas, aparecen aquí como unos pomos, aparecen como unas palanquitas que yo puedo modificar. Entonces, fijaos, simplemente para hacernos una idea, voy a darle a tope hacia la derecha y fijar. Tup. Fijaos, es mucho más orgánico, ¿no? ¿Qué ha sido simplemente lo que he hecho? Pues he llevado toda la aceleración a este punto, es decir, como que al principio acelera muy poquito, pero de repente acelera mucho más rápido, hasta un punto muy rápido, y luego decelera rapidísimamente. Entonces como que tarda mucho en subir y cuando llega arriba, cae de golpe. Es decir, coge la máxima velocidad justo al final del primer recorrido. Aquí apenas hay aceleración, fijaos,
la velocidad de píxeles por segundo es prácticamente nula, entonces casi no hay aceleración. Entonces durante un momento como que se queda arriba y después empieza a acelerar muy rápido hasta que baja de golpe. ¡Poc! Entonces fijaos qué manera más sencilla de crear ¡poc! ¡Poc! Es una manera muy sencilla de crear animaciones mucho más orgánicas. Bueno, voy a deshacer para enseñaros que ahora podemos hacer también lo contrario, para otro tipo de animación. Fijaos, aquí encaja menos porque la pelota no haría eso. Yo creo que encaja más el movimiento de antes, así que deshago y voy a llevarlo todo para allá. Esto es cuestión de que pensemos en un objeto real que estemos representando dónde está la mayor parte de aceleración y entonces dársela. Cuando tiramos una pelota, cuando llega a la parte más arriba del todo, es como que se queda un poco pausando hasta que empieza otra vez a caer, ¿no? Esa es la gravedad, pues entonces estamos imitando eso. Hay mucha aceleración en este momento, pero en este momento cuando llega arriba del todo, pues fijaos que aquí la gráfica está abajo del todo, apenas hay aceleración y luego bajamos. Clock, vale. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahora voy a animar también la escala, porque quiero hacer como que la pelota se deforma. Así que voy a la capa de formas 1 y le doy a la S de escala. Y vamos a animar, vamos a salir del editor gráfico. Entonces, yo quiero que cuando esté como por aquí, cuando está subiendo, como que se deforma. Entonces, que se deforme quiere decir que el valor de escala en el eje X se estreche. Es decir, que como que se haga estrecha de los lados. Entonces, para eso, muy sencillo, vamos aquí a la escala, vamos a activar el relojito, escala, y vamos a quitar la limitación de proporciones para poder modificar solo un valor de la escala, en el eje X o en el eje Y. Entonces hago clic en la cadenita, entonces ahora fijaos, simplemente para que lo veamos. Yo puedo modificar la escala, el tamaño, pero solo en un eje. Entonces yo voy a modificar en este eje. Aquí quiero que esté a 100, pero cuando llega aquí, quiero como que se ovale mucho. Entonces, que haga así. Fijaos, para verlo, simplemente lo que he hecho. Va subiendo la pelota y como que se va ovalando cuando llega arriba, como que se deforma por la gravedad. Después, cuando llega al mismo punto de antes, más o menos como por ahí, quiero que vuelva al 100, entonces copio el fotograma de escala del principio, que es 100-100, copio y lo pego delante. Es decir, he cogido este fotograma, lo he copiado y lo he pegado aquí. Entonces, escala normal, fijaos en este momento, pero luego va subiendo y se va deformando la escala en el eje Y. Y después, cuando vuelve a bajar, va volviendo a coger la forma normal. Vamos a previsualizar. Fijaos, qué manera tan sencilla de crear algo orgánico, ¿no? Y esto poquito a poco pues hay que probar y hay que ver si justos también los fotogramas en cuanto al timing. En este momento no tendría que modificarse esa escala o un poquito más adelante. Esto ya es cuestión de ir poquito a poco, pero para que veáis qué sencillo es crear estas cuestiones gráficas que quedan como muy orgánicas y muy dinámicas y muy modernas, ¿no? Entonces lo último que voy a hacer es que cuando llega aquí, ¡poc!, a partir de aquí, que se aplaste. Es como que ha tocado suelo, entonces que se aplaste. Entonces, que de aquí a aquí haga como ¡ploc! Y se ensanche un poquito. Entonces, bueno, un poquito. Como así, más o menos. Y después, un fotograma después, que vuelva a 100. Vamos a ver si ha quedado bien. A ver. Sube, se estrecha, vuelve a la forma, va bajando y ¡ploc! Vamos a ver si ha quedado orgánico. ¡Poc! ¡Poc! Ha quedado un poco extraño porque creo que ha sido poca deformación cuando cae. Le va a dar un poquito más. Vamos a probar así. A ver. Ahora ha sido mucha. Ha sido mucha. Entonces, bajo un poquito. En vez de 128, como 119. A ver. Vale, y además, ¿qué es lo que le pasa? Que se ensancha, es raro que se ensanche en el eje X y no se haga más como estrecha en el eje Y. Entonces, en este momento en el que se ensancha en el eje X, voy a bajar un poquito en el eje Y. Que esto en realidad es un poquito error porque se estaría estrechando con respecto al suelo. Es decir, tendría que haber puesto desde el principio el punto de anclaje en el suelo para que cuando se estreche con respecto al eje Y es como que vaya todo hacia abajo. Fijaos, si ahora estrecho con respecto al punto del centro, el punto de anclaje está en el centro, entonces queda extraño, ese bote no es real. Una pelota cuando llega al suelo, la parte que toca el suelo se queda en donde está y todo lo demás desde arriba de la pelota hasta abajo se estrecha. Pues aquí tendríamos que haber hecho lo mismo, pero como no sabía que iba a hacer esto, pues entonces lo voy a hacer un poquito, solo un poquito, para que veamos. Poc. Yup, poc. Eso es. Yup, poc. O sea, ha quedado bien,
Pero si yo hubiese puesto desde el principio este punto de anclaje aquí, entonces cuando la pelota tocase el suelo y parece que se estrecha, todo el estrechamiento sería con respecto a este punto, con respecto al suelo imaginario, y quedaría mucho más realista. Son detallitos, pero fijaos, bueno, yo creo que queda como ploc. También queda interesante, ¿no? Ploc. Una animación muy sencillita, todo con el editor gráfico y animándole un poquito la escala y demás. Vamos a ir otra vez a la posición y vamos a ir al editor gráfico para ver alguna cosita más. Fijaos, una cosa muy curiosa también es que no solo podemos animar la velocidad y la aceleración con el editor gráfico, sino que podemos animar, si hacemos clic aquí, fijaos, elegir tipo y opciones de gráfico, clic. Podemos elegir la velocidad, como estaba haciendo, pero además valores. ¿Y valores qué son? Valores de la posición en el eje Y y en el eje X. Lo que ocurre es que de entrada no deja modificar estos valores de la manera que teníamos antes. No salen esos mangos sobre los que podemos hacer clic para modificar las curvas. Entonces tenemos que hacer sobre la posición botón derecho y decimos separar dimensiones. Separar dimensiones. Eje Y, eso es. Y eje X. Entonces ahora tenemos cada dimensión separada. Y ahora hacemos clic si nos aparecen esos valores. Entonces fijaos, por ejemplo, el valor en el eje Y, que es este color, el verde. Voy a seleccionar. Ahí lo tenemos. El último valor es cuando toca el suelo, ¿no? Que llega aquí, ploc. Fijaos, si yo quiero hacer como que hay una especie de rebote y que baja un poquito y sube, no porque sea una pelota, sino porque me apetece hacer esa animación como que baja y sube, yo puedo coger este mango del último valor en el eje Y y modificar con el editor gráfico ese valor y lo estoy llevando un poquito más allá de lo que yo había animado en un primer momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque va a acabar en este punto, antes de llegar a este punto, va a seguir un poquito más allá. Fijaos. ¿Habéis visto? Le voy a dar al play para que lo veáis. ¡Poc! Entonces, para hacer animaciones, por ejemplo, orgánicas de algo que parece que llega a un sitio, hace una especie de rebote y vuelve, pues con el editor gráfico, así de potente es. Podemos animar tanto velocidad como valores y otras cosas que iremos viendo. Así que bueno, episodio 22, bastante completo. Editor gráfico creando una pelotita orgánica. Se acabó.